Después de que Jesús terminó de orar, fue con sus discípulos a un jardín que estaba junto al arroyo de Cedrón. Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní, y él les dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Empezó a sentirse muy, pero muy triste, y les dijo a los tres: estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí y no se duerman. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento. Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan tristes que les había dado sueño. Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: Señor, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni una hora? No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los tres discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los tres discípulos y les dijo: ¿Siguen descansando y durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Judas ya les había dicho: al que yo bese, ese es Jesús. Arréstenlo y llévenselo bien atado. Judas se acercó a Jesús y le dijo: Maestro. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre? Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Cuando los vio venir, salió a su encuentro y les preguntó: ¿A quién buscan? ¡A Jesús de Nazaret! ¡A Jesús de Nazaret! Yo soy. Los soldados y los guardias del templo cayeron de espaldas al suelo. Entonces Jesús volvió a preguntarles: ¿A quién buscan? ¡A Jesús de Nazaret! Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen ir a mis seguidores. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el mismo Jesús había dicho. No se perdió ninguno de los que me diste. Los hombres arrestaron a Jesús. Cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, le dijeron a Jesús: Señor, ¿los atacamos con la espada? En ese momento,
Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque al que mata con espada lo matará. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre, y de inmediato me enviaría más de 12 ejércitos de ángeles para defenderme? Deja que las cosas pasen como están sucediendo ahora. Solo así puede cumplirse lo que dice la Biblia. Luego tocó la oreja del sirviente y lo sanó. Los que habían llegado a arrestar a Jesús eran los sacerdotes principales, los capitanes de la guardia del templo y los líderes del pueblo. Jesús les dijo: ¿Por qué han venido con cuchillos y palos como si yo fuera un ladrón? Todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes y nunca me arrestaron. Pero bueno, el diablo los controla a ustedes y él les mandó que lo hicieran ahora, porque es en la oscuridad cuando ustedes actúan. ¡Vamos a todos! Los soldados de la tropa, con su capitán y los guardias del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. En ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Uno de ellos era un joven que estaba cubierto solo con una sábana. Cuando los soldados lo apresaron, él dejó tirada la sábana y escapó desnudo. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, que ese año era el jefe de los sacerdotes. Tiempo atrás, Caifás les había dicho a los jefes judíos que les convenía más la muerte de un solo hombre con tal de salvar a todo el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Como el otro discípulo conocía al jefe de los sacerdotes, entró con Jesús en el palacio de Anás. Pero al ver que Pedro se quedó afuera, salió y habló con la muchacha que cuidaba la entrada para que lo dejara entrar. Ella le preguntó a Pedro: ¿No eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No lo soy. El jefe de los sacerdotes empezó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que enseñaba. Jesús le dijo: ¿Por qué me preguntas a mí? Yo he hablado delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, y nunca he dicho nada en secreto. Pregúntales a los que me han escuchado. Ellos te dirán lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias del templo lo golpeó en la cara y le dijo: ¡Esa no es manera de contestarle al jefe de los sacerdotes! Si dije algo malo, dime qué fue. Pero si lo que dije está bien, ¿por qué me golpeas? Luego Anás envió a Jesús, todavía atado, a Caifás, el jefe de los sacerdotes. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Pedro lo siguió desde lejos. Allí, en medio del patio del palacio, habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. En eso, una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego y mirándolo fijamente dijo: Este también andaba con Jesús. Pedro lo negó. Mujer, yo ni siquiera lo conozco. Los sacerdotes principales y todos los miembros de la Junta Suprema buscaban a alguien que acusara a Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Muchos vinieron con mentiras en contra de Jesús, pero se contradecían entre ellos. Algunos se pusieron en pie y mintieron diciendo: ¡Nosotros
oímos a Jesús decir que Él iba a destruir este templo que nosotros hicimos. Él mismo dijo que en 3 días iba a construir otro templo sin la ayuda de nadie. Pero ni en eso se ponían de acuerdo los que acusaban a Jesús. Entonces el jefe de los sacerdotes se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿Oíste bien de qué te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondió nada, sino que se quedó callado. El jefe de los sacerdotes volvió a preguntarle: ¿Eres tú el Mesías? ¿El Hijo del Dios que todos adoran? Así es. Y ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da el Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes se rasgó la ropa en demostración de enojo y dijo: ¿Qué les parece? ¿Qué deciden? Dice que Él es Dios. Ya no necesitamos más pruebas. Y todos estuvieron de acuerdo en que Jesús debía morir. Como 1 hora después, otro hombre insistió y dijo: Estoy seguro de que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea. Hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. No había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. En ese momento, Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Los guardias que vigilaban a Jesús se burlaban de él, le tapaban los ojos, le pegaban y luego le decían: Profeta, adivina quién te pegó. Luego lo insultaron diciéndole muchas otras cosas. Los líderes del pueblo, los sacerdotes principales y los maestros de la ley, allí le preguntaron: Dinos, ¿eres tú el Mesías? Si les dijera que sí, ustedes no me creerían. Si les hiciera una pregunta, ustedes no me contestarían. Pero de ahora en adelante yo, el Hijo del Hombre, tendré el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. Así que tú eres el Hijo de Dios. Ustedes mismos lo han dicho. Ya no necesitamos más testigos. Nosotros lo hemos oído de sus propios labios. Todos los sacerdotes principales y los líderes del país hicieron juntos un plan para matar a Jesús. Cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país. Les devolvió las 30 monedas de plata. No, Y les dijo: he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y Él es inocente. ¿Y eso qué nos importa? Es problema tuyo. Entonces Judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los sacerdotes principales
recogieron las monedas y dijeron: Estas monedas son el precio de la vida de un hombre. La ley no nos permite que las pongamos en la caja de las ofrendas. Entonces decidieron comprar con ese dinero el terreno conocido como Campo del Alfarero para enterrar allí a los extranjeros. Por eso, aquel terreno se conoce con el nombre de Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. La gente de Israel puso el precio que se pagó por la vida de aquel hombre: 30 monedas de plata. Y ellos tomaron las monedas y compraron el campo del alfarero como Dios me lo había ordenado. Lo ataron, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a acusar a Jesús y dijeron: ¡Señor gobernador! Encontramos a este hombre alborotando al pueblo para que se rebele contra Roma. Eso es cierto. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías. Es decir, se cree rey. Llévenselo y júzguenlo de acuerdo con sus propias leyes. Los jefes judíos respondieron: Nosotros no tenemos autoridad para enviar a nadie a la muerte. Así se cumplió lo que el mismo Jesús había dicho sobre el modo en que iba a morir. Pilato entonces entró de nuevo en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Acaso eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Se te ocurrió a ti esa idea? ¿O alguien te ha hablado de mí? ¿Me ves cara de judío? La gente de tu mismo país y los sacerdotes principales son los que te han entregado. ¿Qué fue lo que hiciste? Yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis ayudantes habrían luchado para que yo no fuera entregado a los jefes de los judíos. Entonces, ¿sí eres rey? Si tú lo dices. Yo, por mi parte, vine al mundo para hablar acerca de la verdad, y todos los que conocen y dicen la verdad me escuchan. ¿Y qué es la verdad? Después de decir esto, Pilato regresó a donde estaba la gente y le dijo: No encuentro ninguna razón para castigar a este hombre. Los sacerdotes principales y los líderes del país acusaban a Jesús delante de Pilato, pero Jesús no respondía nada. Pilato le preguntó: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Y como Jesús no respondió nada, el gobernador se quedó muy asombrado. Entonces Pilato les dijo a los sacerdotes principales y a la gente que se había reunido: No hay ninguna razón para condenar a este hombre. Con sus enseñanzas está alborotando al pueblo. ¡Lo ha hecho en toda la región de Judea! Sí, en la región de Galilea y ahora ha llegado aquí. Cuando Pilato oyó eso, les preguntó si Jesús era de Galilea. Ellos dijeron que sí.
por lo que Pilato se dio cuenta de que Jesús debía ser juzgado por Herodes Antipas, el rey de esa región. Por eso envió a Jesús ante Herodes, que en ese momento estaba en Jerusalén.